Ok. Buenas noches, abogada, compañeros. Es un gusto para nosotros el compartir este espacio de aprendizaje donde se nos ha asignado grabar un video de la clase de Derecho Internacional Privado de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, en donde vamos a hablar sobre las sentencias internacionales y sobre la nacionalidad. Para esto, nosotros tenemos, ustedes pueden ver, mi nombre es Óscar Abraham Sierra Santos. Yo voy a ser el presentador y moderador del debate y de la explicación que le vamos a dar sobre el tema. La abogada Vilma Patricia Velar, el abogado Mariel Ruperto Duarte, el abogado Germán Vallecillo y el abogado Nilro Toyuela. Todos nosotros nos vamos a encargar de tratar de explicarles a ustedes la esencia de lo que son las sentencias extranjeras, cómo se aplican aquí en Honduras y a la vez pues también explicar la parte de la nacionalidad, que es un tema muy importante en lo que responde al derecho internacional privado. Nuestra catedrática pues es la abogada Yesenia Yulisa Aguilar Santos y pues mediante esta solicitud procedemos a dar inicio a nuestro debate de la clase. Primero, ¿cuál es el tema que vamos a discutir? Y en este sentido es, ¿qué es el executor o autopariatis? Este concepto es muy importante porque cuando tenemos sentencias extranjeras que queremos aplicar en Honduras, pues estas se pueden aplicar en vista de que Honduras es suscriptor de varios tratados internacionales y estos le dan la fuerza para poderse aplicar. Si quisiera darles un concepto de lo que es el autopariatis, pues podríamos decir que es un proceso mediante el cual la Corte Suprema de Justicia, por mandato constitucional, reconoce la validez de una sentencia emitida por un tribunal extranjero para que la misma sea ejecutada en Honduras siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil. Algo muy importante acá, podríamos decir entonces en resumen que hablamos que es un procedimiento de homologación y pues se le conoce más como pariatis o autopariatis, que significa ejecutar. Y en otro concepto podríamos decir que el Estado pues permite mediante la Corte Suprema la homologación y aplicar estas sentencias. Así pues, continuando con este debate, quisiera preguntarle a la abogada Vilma si pudiera ampliarnos un poquito más de cómo se tramita este autopariatis. Buenas noches, compañeros. Para poder tramitar el exequatur, la competencia la tiene la Corte Suprema de Justicia. Dicho esto, se solicita por medio de un escrito de la parte interesada, la cual será presentada ante la Corte. Después de esto, se emplaza a la parte contraria en un plazo de 5 días. Si se admite la prueba, se ordenará la práctica en un plazo no mayor de 10 días. Bueno, de por último, la Corte dictará sentencia dentro de un plazo de 10 días, reconociendo y otorgando la resolución extranjera. Adicionado a esto, ya una vez que nos ha explicado cómo se tramita, pues quisiera escuchar al abogado Mariel si nos pudiera decir dónde y cuál es el tribunal competente en Honduras para aplicar una sentencia extranjera. Y Laudio, abogado Mariel. Sí, como lo dijo la compañera, se tramita a través de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, la ley de cada estado contratante determinará la competencia de los tribunales, así como su organización de forma de enjuiciamiento y la ejecución de las sentencias y los recursos contra las decisiones que hayan. Según el Código Civil, en su artículo 756, pues nos dice que el juzgado en el que llevará a cabo será el juzgado de letras del domicilio del condenado. Y si la persona, digamos, no residiera en Honduras, entonces será el juzgado de letras del lugar en el que se encuentren las cosas que deba de entregarse, o ante el que designe el ejecutante por encontrarse ahí los bienes que se hubiere de embargar en caso que fuese embargo.
Excelente. Continuando con el tema, pues es muy importante definir qué resoluciones o documentos se necesitan para el auto pariatis. No sé, abogado Germán, si nos pudiera explicar o ampliar un poquito más. Sí, buenas noches, compañeros. Se ocupa una serie de documentos para esto, ¿verdad? Recordemos, como dijo el compañero Niro, que es la Corte Suprema de Justicia quien define, ¿verdad? Con la Sala de lo Civil, quien define, quien recauda estos documentos, ¿verdad? Y los documentos a presentar son los siguientes. Ok, presentamos primero los documentos personales de la persona, como ser su número de identidad, si es una persona extranjera, presenta su pasaporte, ¿verdad? Y en el segundo caso, pues, tiene que, ¿cómo se llama? Dar un poder de representación a su representante, ¿verdad? Donde le dice un poder, ¿cómo se llama? Un poder especial que le diga para qué ocupa ese autopariatis y todos los, ¿cómo se llama? Todos los lineamientos que necesiten ella. ¿Verdad? También la persona cuando se quiere homologar, cuando se quiere hacer una solicitud de este cuatro, ¿verdad? Se tiene que entregar también la sentencia, ¿verdad? La original y copia de la sentencia que se necesita, ¿cómo se llama? Homologar en el país, ¿verdad? Teniendo que ser autenticada y apostillada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y una vez que procede la sentencia, se requiere a llamar a la otra parte para que la otra parte, escucharle a la otra parte, qué opinión tiene sobre esa sentencia, ¿verdad? Y tomar en cuenta también que por último se liberan los oficios respectivos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también que cuando se solicita la autoparidad, ya se tiene que definir que esto ya es una cosa juzgada y ya no hay ya no hay ningún procedimiento adicional o una resolución que quepa, ¿verdad? Ya tiene que ser una cosa juzgada para que ya la persona solicite el exequatur en este país, en Honduras, en este caso. Muchas gracias. Muy interesante, compañero Germán. La verdad que cuando hablamos de este auto pariatis, y tenemos que enfocarnos en tres códigos, podríamos decir. Primero, pues, lo que es el código de Bustamante, muy importante, lo que es el código de procedimientos comunes de 1906 y el código procesal civil. En este sentido, pues, hablando un poquito de lo que es el código de procedimientos comunes de 1906, como ustedes saben, pues está derogado de manera parcial, pero ya nos hablaba de que las ejecuciones de las sentencias pronunciadas en naciones extranjeras se pedirá a la Corte Suprema, esto en su artículo 239, y nos daba a entender que la función de la Corte pues era homologar y no ejecutar. A la vez, con el Código de Bustamante, pues que es de La Habana de 1928, se refiere al título 10, en la cual en sus artículos 423 y 433, toda sentencia civil o contenciosa, administrativo, dictado en uno de los estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás. Esto nos dice nuestro Código de Bustamante, en el cual Honduras es suscriptor y por lo tanto pasa a ser derecho interno. Adicional a esto, pues pasamos a nuestro Código Procesal Civil, el cual pues entra en vigencia el 26 de mayo del 2007, y ahí nos dice, ¿verdad? Hay un título especial de ejecución de sentencias judiciales que está en firma de condena, y esto lo encontramos en el artículo 751, tal como lo explicaba usted, del tema de los que son las transacciones judiciales aprobadas y homologadas judicialmente. Vemos que en su libro sexto menciona, ¿verdad? Títulos de ejecución extranjera, o sea que ya está estipulada directamente la normativa y nos iba diciendo, solo serán títulos de ejecución extranjera las sentencias y las demás resoluciones judiciales extranjeras que pongan fin en el fondo a un asunto con carácter definitivo. Y tal como lo dijo usted, Germán, cuando sean firmes, así como cuando las sentencias arbitrales dictadas fuera de Honduras tendrán en la República la fuerza ejecutoria que se derive de los tratados internacionales. Daba otros incisos en los cuales nos decía que cuando no hubiera un tratado aplicable, pues las sentencias acá se van a reconocer siempre y cuando se den algunas circunstancias. Que la sentencia haya sido dictada por un tribunal competente. 2, que la parte demandada contra la cual se pretende ejecutar la sentencia hubiera sido personalmente emplazada. Lo habló la compañera Vilma también. 3, que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho hondureño. Fíjense que en esto es bien interesante cuando
Buscamos sobre el tema, investigamos, yo encontré algunas sentencias por parte de la Corte Suprema y esta es una de las primeras cosas que ellos buscan, ¿verdad? Que no altere el orden público y adicional a esto, que pues esté dentro de nuestro marco legal. No sé si ustedes quisieran agregar algo más adicional a este tema. Solo, Oscar, que eso estaba viéndolo yo, en el Código Procesal Civil están estipulados en los artículos 753, 754 y 755, ¿verdad? Así es. Ok. Ok, avanzando un poquito con el tema, iríamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la nacionalidad y su establecimiento? Terminamos lo que es la parte de lo que es auto pariatis y ahora pasamos a otro tema sumamente importante como es la nacionalidad. Definitivamente la nacionalidad, cuando hemos estado hablando de puntos de conexión, fundamentos de hecho, cuando toque resolver algún tipo de conflicto, vamos a tener que ver el tema de la nacionalidad. En este sentido, si me tocara definir qué es la nacionalidad, pues un concepto nos dice que la nacionalidad es un estado político, es un atributo de la personalidad y por exclusión las cosas no deben poseerlo. Y tiene lógica, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que muchas veces el hecho de nacer ya nos da una nacionalidad en el país, pero hay diferentes formas de otorgarlo. Algo que sí sumamente interesante es el hecho que en algunos países han distinguido con este tema de la nacionalidad dos tipos de bienes muebles en los cuales sí tienen esa nacionalidad, como son los buques y como son las aeronaves. Si nosotros vemos a veces, hemos visto casos en el Código Civil que en lo que es un buque con su propia bandera es como parte del territorio. Es más, podemos hacer testamentos y otras situaciones y es debido a esto que estos son los únicos dos bienes muebles a los cuales sí se les considera como un estado de nacionalidad. Adicional a esto, la nacionalidad de las personas físicas pues es una institución jurídica en virtud de la cual se relaciona al individuo con un estado, debido a diferentes criterios legales imperantes desde el momento de su nacimiento o con posterior al mismo. También vamos a ver que hay diferentes formas de otorgar esta nacionalidad. Hay de manera contractualista o de un acto unilateral de la voluntad de los estados. Todos sabemos que, digamos, aquí en Honduras podríamos adquirirla quizás por nacimiento, pero también por nacionalización. Así que vamos a avanzar con nosotros compañeros para poder ahondar un poquito más en el tema. Y no sé si me podrían apoyar con el tema de cómo se adquiere la nacionalidad. Compañeros. Bueno, ¿cómo se adquiere la nacionalidad? Por ejemplo, aquí nos vamos a remitir a lo que dice la Constitución de la República, pues que son hondureños por naturalización los centroamericanos, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que tengan un año de residencia en el país. Los españoles e iberoamericanos por nacimiento que tengan 2 años consecutivos de residencia en el país y los demás extranjeros que han residido en el país por más de 3 años consecutivos, ¿verdad? También más adelante les voy a tocar el tema de los elementos que constituyen, ¿cómo se llama? La nacionalidad, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? En el artículo 24 podemos definir más que todo cómo podemos obtener la nacionalidad nosotros aquí en Honduras. Excelente, compañero Germán. Fíjese que con ese tema, algo interesante bajo la ley de migración, me establece que en el artículo 22 la nacionalidad hondureña se adquiere por nacimiento o por naturalización. Y dice el artículo 23, los hondureños por nacimiento, los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de los agentes diplomáticos. Ya sabemos que ellos se quedan fuera de esto. 2, los nacidos en el extranjero de padre o madre hondureños por nacimiento. 3, los nacidos a bordo de embarcaciones aeronaves de guerras hondureñas y los nacidos en naves mercantes que se encuentren en aguas territoriales de Honduras. Es lo que veníamos diciendo, de que
Por eso es que estos dos bienes muebles, lo que son los buques y las aeronaves, se consideran parte del territorio y ya vemos que se adquiere la nacionalidad hondureña si estos nacieran en estos dos bienes muebles. Y por último, el 4, el infante de padres ignorados encontrados en el territorio de Honduras. Esta parte también es bien interesante, la parte de padres ignorados, cuando no tienen una nacionalidad como tal. Adicional a esto, el artículo 24 nos habla también de los hondureños por naturalización y ya nos va diciendo que pueden ser los centroamericanos por nacimiento que tengan 1 año de residencia en el país y 2, los españoles o iberoamericanos que tengan nacimiento 2 años consecutivos de residencia en el país. Los demás extranjeros que hayan residido en el país más de 3 años consecutivos y 4, los que obtengan carta de naturalización decretada por el Congreso Nacional por servicios extraordinarios prestados a Honduras. Como podemos ver ahí podemos ver enmarcado en lo que es Honduras, cómo se va a adquirir esta nacionalidad. Continuando entonces con este tema, pasemos a la parte de ¿cuáles son los elementos de la nacionalidad? Si nos apoya, Germán. Sí, ok, mucho gusto. Bueno, son 3 elementos, ¿verdad? Los elementos de la nacionalidad. Uno es el elemento activo, otro es el elemento pasivo y el tercero es el vínculo o nexo de la nacionalidad. Con respecto al elemento activo, ¿verdad? Eso es discrecional, ¿verdad? De cómo se llama, de un estado de darlo. Y eso puede ser como, por ejemplo, como por una recompensa. Si nosotros lo que nos gusta, por ejemplo, el fútbol, en el 2010 el señor Reinaldo Rueda del Congreso de la República le dio la nacionalidad hondureña después de la clasificación de Honduras al Mundial, pues, ¿verdad? Y el Congreso de la República le dijo, usted es hondureño por naturalización, ¿verdad? Entonces, ante ese evento importante, yo creo que es el último evento de un hondureño obtenido la nacionalidad por parte del Estado, ¿verdad? Después tenemos un elemento pasivo, ¿verdad? Donde dice que toda persona tiene el derecho a una nacionalidad, ¿verdad? Según cómo se llama, lo estableció el Instituto de Derecho Internacional del 24 de agosto de 1895, perdón, que dice que todas las personas naturales o morales y algunas otras cosas también pueden ser elementos pasivos para el otorgamiento de la nacionalidad en su oportunidad. Se explicará pues más adelante de qué se trata todo esto, ¿verdad? También tenemos otro elemento que este es el elemento que dice de la nacionalidad, que son 3 elementos que refieren con los nexos, que significa que son el jus sanguíneo, ¿verdad? El jus soli, ¿verdad? Y el jus domicilio, ¿verdad? El jus sanguíneo nos dice, ¿verdad? Que la nacionalidad se le atribuye la nacionalidad de los padres. Por ejemplo, usted, por ejemplo, cualquier persona se va a ver, perdón, un extranjero, por ejemplo, se casa, un hondureño se casa con una peruana, digamos, ¿verdad? Y se van a vivir a Perú, ¿verdad? Esa persona, porque su padre es hondureño, también tendrá la respectiva nacionalidad hondureña, aunque también va a tener la nacionalidad peruana, ¿verdad? En el caso del Yusol, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esa nacionalidad se le atribuye a la persona en el lugar donde nació. Por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo estar acá, por ejemplo, trabajando, yo me puedo venir, ¿verdad? Yo me caso y me voy para México, ¿verdad? Y por cuestiones de trabajo me quedo allá y nació un hijo mío, ¿verdad? Esa persona es hondureña también por nacimiento, ¿verdad? Porque los padres somos hondureños, aunque hayamos nacido en México, aunque el niño haya nacido en México. Y el otro criterio es el jus domicilio, ¿verdad? Que se atribuye según el artículo, como lo vemos aquí en el artículo 24 de la Constitución de la República, cuando ya ha cumplido ciertos requisitos, pues, ¿verdad?, de estadía en el país. Esos serían los 3 elementos que componen la nacionalidad. Muy interesante, Germán. Y creo que he visto esa aplicación de lo que usted acaba de explicar, digamos, en Estados Unidos. Cuando nacen allá los niños, veo que
después de cierto tiempo, pues tienen esa nacionalidad y muy importante. Ahora, pues quisiera preguntarle al abogado Mariel, ¿cuáles son los problemas que se pueden encontrar con este tema de lo que es la nacionalidad? Sí, los problemas que surgen con el otorgamiento de la nacionalidad, pues, ya sea desde el nacimiento o con posterioridad al mismo, pues podemos decir que son dos, principalmente. Uno es la apatridia y el otro es la doble o múltiple nacionalidad. Si nos centramos en el primero, la apatridia, pues hemos escuchado en muchas ocasiones la palabra apátrida, que por decirlo así en términos más o menos ah, vulgares, por decirlo así, es como alguien que no es ni de aquí ni de allá. O sea, es alguien que no pertenece a ningún país oficialmente. Entonces la apatridia es algo rara, ¿verdad? Que se dé, pero es algo que sí existe. Entonces, una de las razones por las que se da la apatridia, pues es cuando los individuos eh, son ascendientes de personas desconocidas. O sea, tienen ascendientes, perdón, desconocidos, y son nacidos en lugares que siguen el criterio de jus sanguinis, o por desconocer el lugar de su nacimiento, si se localiza en naciones que adoptan el jus soli, ¿verdad? O sea, esto no quiere decir, por ejemplo, alguien que está en Honduras, supongamos que em, estuvo como refugiado aquí y nació, o sea, apareció por aquí, ¿verdad? Por decirlo así. Pero los padres no eran hondureños. Entonces, no adquiere la nacionalidad hondureña porque los padres no son hondureños, y él nació en otro lado, o sea, no nació en Honduras. Entonces, ese es como uno de los problemas que hay. O sea, digamos que se dio en tiempo de guerra y en ese tiempo él no supo quiénes eran sus padres ni sus abuelos y alguien lo recogió y se vino para acá, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, no puede ser hondureño por nacimiento porque nació en otro país y tampoco por jus sanguini, por sanguinidad, porque sus padres no eran hondureños. Entonces, este es uno de los primeros problemas. Y el otro es los sujetos que nacen en países que siguen criterios del jus sanguini y que la legislación del Estado de donde son nacionales sus padres utilizan el criterio jus soli. Entonces, bueno, eso es lo mismo, ¿verdad? O sea, esto es diferente, es como que el criterio que utiliza el Estado, o sea, el criterio que utiliza el Estado es el jus soli, o sea, el de dónde nació, pero la persona este ejemplo podríamos decirlo así, podríamos plasmarlo así. Es una persona y padre de hondureños que nació en Belice, por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? Pero en Belice se utiliza, en Honduras se utiliza el criterio jus sanguini, ¿verdad? Eh, y en Belice se utiliza otro criterio, que no es, que no es el primero. Entonces, um, los padres son hondureños, él nació en Belice, em, pero en Belice el criterio que se utiliza es el jus solis, por decirlo, por citar un ejemplo. Entonces, cuando la persona es de un lado, pero nace en otro, y el criterio que siguen ellos son diferentes. Eso es uno. Y el otro también es el hijo de los apátridas, o sea, de lo mismo que estábamos hablando, que son personas que son hijos de otras personas, valga la redundancia, que no tienen una nacionalidad conocida. Y lo otro también es de personas que pierden la nacionalidad sin haber adquirido otra. Y otro de los problemas que hay en cuanto a lo que es la apatridia, de sujetos que renuncian a la nacionalidad sin previamente haber poseído otra.
Esto es en cuanto a la apatridad. En cuanto a la doble múltiple nacionalidad, pues eso sí ya es bastante frecuente y lo vemos con mayor frecuencia, valga la redundancia, en personas que emigran buscando mejores condiciones de vida para sus seres queridos. Yo creo que esta es como la mayor constante que hay de la doble nacionalidad, la doble o múltiple nacionalidad. Por ejemplo, hay hondureños que se van para España, digamos, y allá tramitan la nacionalidad española, un ejemplo. O se van para Estados Unidos, como había dicho el compañero Oscar, y luego allá se hacen, solicitan la nacionalidad estadounidense. Entonces, la doble o múltiple nacionalidad puede darse en dos momentos, desde el nacimiento o con posterioridad al nacimiento. Desde el nacimiento, pues cuando el individuo nace vinculado a diversos estados cuyas leyes le otorgan a la vez la nacionalidad originaria. Entonces dice que esto es posible solucionarlo por el derecho de opción a jus optandi. O sea, esto lo que nos quiere decir es, por ejemplo, digamos Teófimo López, por citar un ejemplo. Teófimo López no nació en Honduras, él nació en Estados Unidos, pero uno de sus padres o sus padres son hondureños. Entonces él tiene la nacionalidad hondureña porque sus padres son hondureños, aunque él nació en Estados Unidos. Entonces tiene dos nacionalidades. E igual algunos que nacen en Nicaragua y sus padres son hondureños, o algunos nicaragüenses que nacen en Honduras. Entonces tienen la nacionalidad nicaragüense y la hondureña. La otra es la que es con posterioridad al nacimiento. Entonces, esta es cuando la persona se le otorga la nacionalidad sin que haya extinguido la o las anteriores. Esto se puede solucionar de diferentes maneras. Uno es de no conceder la nacionalidad en forma voluntaria o automática a los individuos que conserven alguna otra. Y lo otro es hacer perder su nacionalidad a los sujetos que adquieran voluntariamente una nacionalidad extranjera. Estos son los dos principales problemas que se dan, que surgen con el otorgamiento de la nacionalidad. Muchas gracias, abogado Mariel, excelente. Continuando con el tema, vamos ahora con la abogada Vilma para que nos explique un poco sobre la nacionalidad de la personalidad jurídica. No sé, compañera Vilma, si nos apoya. La nacionalidad de la persona jurídica se puede determinar conforme al lugar donde está fue constituida, como por ejemplo, es decir, que si la persona jurídica se constituyó de acuerdo con las leyes de nuestro país, entonces la nacionalidad de la persona jurídica sería hondureña. Gracias. No sé si alguien más quisiera dar algún aporte sobre lo que es la personalidad jurídica o sobre la nacionalidad. Compañeras. También tiene que ver mucho lo que dice la compañera, la voluntad de la persona, ¿verdad? Se establece también con 4 criterios, ¿verdad? La voluntad de los fundadores de las personas jurídicas, de la personalidad jurídica, las leyes de constitución, ¿verdad? El lugar donde se constituyó la empresa y el domicilio social. Esos son los criterios también para establecer, ¿verdad? Aunque no se tiene un criterio claro de cómo se llama, cómo se da la nacionalidad de las personas jurídicas, ¿verdad? Esos son los principales criterios a establecer, ¿verdad? Otro también es la Ley de Constitución Unida de Domicilio Social, y también el último elemento que se puede tomar en cuenta es la nacionalidad de los socios fundadores de las empresas o de las personas jurídicas, ¿verdad? Fíjense que ese tema es bien interesante, Germán. En el ámbito que yo he trabajado con las zonas libres se tiende a dar eso. Una zona libre, pues, es un beneficio que se le da a las empresas para que trabajen dentro del territorio, pero como que no estuvieran en el país. Entonces, muchas veces se quiere identificar cuando producen un producto de dónde son. Entonces, a veces dicen por los socios, por de donde son los socios, ahí va a ser el producto, o si es por el país. Entonces, aquí vamos viendo, digamos, con esto de las personas jurídicas, han dos teorías, podríamos decir. Hay una teoría clásica, afirmativa, que lo que dice es que aplica analógicamente el concepto de la nacionalidad a las sociedades al indicar que, debido a que tienen personalidad jurídica y por tanto son entidades diferentes de los de sus asociados, es decir, una personalidad es la de sus socios,
Otra es la de la propia personalidad jurídica de la empresa. Hay otra teoría negativa que lo que nos menciona es que las personas jurídicas no tienen nacionalidad, ya que su formación emana de un contrato privado y no obstante que la ley le otorgue personalidad, el tributo referente al estado político o nacionalidad es exclusivo de los individuos. Siempre hemos hablado de esta personalidad jurídica como una ficción de la ley, ¿verdad? Y en la cual pues se ha creado de esta manera para poder hacer diferentes actos de comercio y pues en la parte económica de las empresas pues esto es sumamente importante. Sin más, consideraría que por temas de tiempo, esto sería la parte del debate que hemos tenido hasta hoy. Y agradezco a los compañeros por sus aportes y pues con esto concluimos. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, Feliz noche, compañero. Solo déjenme parar esto.